Muy bien. El día de hoy nos hemos reunido para ver un tema bastante importante. De hecho, ese es un tema que aplicamos siempre constantemente en nuestra evaluación día a día, en nuestra evaluación pediátrica, y que va a permitir, al terminar la clase, saber identificar las diferentes fases de la evaluación pediátrica en emergencias. Entonces, lo que vamos a ver hoy día es el triángulo de evaluación en emergencia. Yo soy la doctora Carla Casara Paroy, soy docente del Hospital Nacional 2 de Mayo. Entonces, bueno, entre los objetivos que vamos a tener en esta clase es identificar las partes de la evaluación del triángulo de evaluación pediátrica, también conocido como sus iniciales de TEP, identificar las partes de la evaluación primaria, secundaria y terciaria de la evaluación también pediátrica durante emergencia. La evaluación pediátrica del niño en urgencias va a tener como objetivo principal la atención en emergencia, reconocer los problemas que van a poner en riesgo la vida de nuestro paciente. No busca como tal identificar parte por parte, hacer un examen físico exhaustivo, tampoco hacer una historia clínica exhaustiva, sino ver en macro cuál es el problema principal y si este problema principal que trae por emergencia a nuestro paciente está poniendo en riesgo inminente a nuestro pacientito, ¿no? Y con eso nos va a permitir determinar con una rapidez e intensidad el tratamiento inicial que vamos a brindarle. Es decir, al llegar nuestro paciente, nosotros no vamos a reemplazar qué lo trae por aquí, qué pasó con nuestro paciente, sino vamos a poder de una forma muy global, utilizando solamente nuestra visión y nuestra audición, identificar si hay algo a lo cual yo tengo que actuar de forma inmediata. Cuando nuestro pacientito va a presentar una enfermedad grave, una circunstancia grave, es importante definir el diagnóstico y tratamiento para mejorar el pronóstico que pueda tener nuestro paciente. Por eso nosotros no podemos invertir un largo proceso para poder hacer nuestro manejo inicial, porque nuestro manejo inicial instalado de forma temprana puede hacer que nuestro paciente tenga una mejor atención inicial, con lo cual mejora su pronóstico. El enfoque está destinado para determinar si el paciente se encuentra en un shock, si se encuentra con una dificultad respiratoria, y nos va a poder determinar de forma global si nuestro paciente requiere una intervención rápida. Generalmente vamos a saber que en niños, a diferencia del adulto, una de las principales causas que va a llevar al paro va a ser un inicio respiratorio. A diferencia del paciente adulto, que como ustedes ya habrán visto, la principal causa que lleva a un paro cardiorrespiratorio es la cardíaca. Por eso es sumamente importante que nosotros podamos definir si nuestro paciente está con una dificultad respiratoria leve, si está con una dificultad respiratoria moderada o severa, está en un fallo respiratorio, y qué actuación inmediatamente yo debo de hacer para salvaguardar por su vida. Entonces, la evaluación pediátrica es sistémica y es una evaluación secuencial de pasos. Inicio por este paso y vamos avanzando progresivamente. Esa evaluación de pasos nos va a permitir brindar el mejor tratamiento hacia nuestro paciente. La primera eh, La primera evaluación, la evaluación inicial, va a estar dada por lo que llamamos el TEP, el triángulo de evaluación pediátrica, ¿no? Y va a ser una evaluación grosera, ¿no? Y luego vamos a ir avanzando progresivamente hasta llegar a una evaluación secundaria, donde es una evaluación más detallada, más fina, y va a estar dirigida a llegar hacia un diagnóstico y poder realizar los exámenes complementarios que se realizan dentro de una evaluación temprana. Entonces, nosotros tenemos una evaluación inicial, que es rápida, dirigida, grosera, no va a ser muy fina, ¿no? Luego tenemos una evaluación primaria que va a estar enfocada en A, B, C, D, E, que ya muchos han llegado a evaluar y que están realizando en su evaluación cuando rotan por emergencia pediátrica. Una evaluación secundaria que va a estar enfocada a dirigir, ser mucho más fino, poder determinar los detalles, ¿no? A través de una evaluación, de realización de una historia clínica a los familiares, utilizando el enfoque de sample, que ahora vamos a disgregarlo, qué significa este enfoque sample, y también la realización de un examen físico completo, detallado, donde nos llegue ya no solo a pensar la causa fisiológica, sino la causa como diagnóstico mucho más exacto de esa alteración fisiológica que presenta nuestro niño.
Finalmente, una evaluación terciaria que está dada por aquellos exámenes complementarios que nos van a ayudar a definir con mayor claridad o de repente definir con mayor exactitud la patología que presenta nuestro paciente, así como instalar ya un tratamiento mucho más específico para la patología que está alterando a nuestro paciente, ¿no? En forma práctica, por ejemplo, podemos tener un caso de un paciente que llega con una dificultad respiratoria, yo evalúo, estoy en mi triaje, evalúo a mi paciente, lo veo con uso de musculatura accesoria, o sea, con tirajes, lo veo taquipnéico, ¿no? En ese momento, de repente incluso lo puedo ver cianótico, entonces estoy frente a una prioridad 1, lo paso a trauma shock. En el trauma shock lo pongo bajo monitorización, le administro oxígeno, ¿no? La primera medida frente a este paciente, permeabilizo la vía respiratoria y ya luego voy realizando la evaluación ABCDE, vía aérea, circulación, respiración, exposición y neurológico. Y ya después de eso, traigo la mamita y le hago el estudio detallado, ¿no? Lo primero es salvaguardar la vida del paciente, administrar un tratamiento inicial a esa parte fisiológica alterada, es decir, acá hay una dificultad respiratoria severa, realizo aporte de oxígeno para evitar que mi paciente se siga descompensando y pueda llegar a empeorar y a un paro. No salvaguardo la vida del paciente y ya luego que salvaguardé por la vida del paciente, una intervención rápida para salvaguardar la vida del paciente, luego realizo una evaluación detallada, una historia clínica detallada y determino cuál es la causa de esta dificultad respiratoria, que puede ser de repente una neumonía, que puede ser, no sé, obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño, no lo sé, ¿no? Diferentes causas que pueda haber y ya luego doy el tratamiento específico para eso, ¿no? Entonces, eso es lo que se trata esta evaluación sistémica que realizamos en emergencia, ¿no? Un enfoque global y luego ya vemos partes detalladas de la evaluación de mi paciente, ¿sí? Y que ahora vamos a ir indagando, vamos a, digamos, desglosando cada partecita para saber qué hacer. Entonces, ¿qué nos va a permitir esta evaluación sistémica? La fase de evaluación pediátrica nos va a permitir evaluar, identificar y tratar de una forma mucho más rápida. ¿Ok? Entonces, dicho esto, vamos a ver de aquí cuál de nuestros pacientitos luce críticamente enfermo. A ver, ¿quién me podría decir si la 1, la 2 o la 3? O sea, solamente vamos a utilizar nuestra visión. A ver, vamos a ver quién nos puede detallar. A ver, Dayan Liviak, ¿qué te parece? ¿Cuál de estos pacientitos me dirías tú que te parece que está con una patología o está severamente enfermo? ¿Cuál te llamaría a ti la atención? Buenas ¿Cuál tardes. dirías tú? Buenas tardes. Sí, el paciente 2. El paciente 2. ¿Por qué? eh, Porque, bueno, parece que tuviera una mirada perdida, no está como que, bueno, yo le aproximo que tendrá cerca de un año, 10 meses, ya debería poder eh, sostener su tronco y está echado y tiene como unas ojeras. Bueno, alrededor de sus ojos se ve como un color oscuro. Llama la atención. Perfecto, entonces solamente a través, muy bien, a través, Dayan, muy bien, solamente a través del uso de nuestro sentido de la visión, solamente podemos determinar, nos puede ayudar, ¿no? A determinar cuál de estos pacientes está críticamente enfermo. Y eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Con nuestra parte inicial. Vamos a poder utilizar solamente nuestra audición o nuestra visión para catalogar a nuestros pacientes si requieren o no una atención de forma inmediata, cuál está enfermo críticamente y cuál pues como los otros niños, ¿no? Inclusive el primero está sonriendo, tranquilo, es una atención ambulatoria, ¿no? O el segundo probablemente con fiebre, pero sin ningún mayor compromiso mayor que ponga en riesgo su vida. ¿Ya? En cambio, el 2 sí, probablemente requiere una intervención temprana. De repente acá no estamos viendo el video de cómo está respirando, pero de repente tenía dificultad para respirar, su piel de repente estaba fría, ¿no? Pues luce críticamente enfermo, y si este paciente nos llegara por emergencia, pues requeriría que nosotros hagamos una intervención rápida para salvaguardar su vida. ¿Ok? Entonces, de eso consta el triángulo de evaluación pediátrica, ¿no? Vamos a ver si responde y respira eficazmente. Si es que responde y respira eficazmente, ¿sí? Hacemos una evaluación primaria, una identificación del problema y damos un tratamiento. Si es que no, si es que mi paciente no responde ni respira eficazmente, habría que ver cómo se encuentra el pulso,
cómo se encuentra la perfusión, si es que está bradicárdico para su edad, tiene una frecuencia cardíaca menos de 60 o no palpamos el pulso, pues tendremos que iniciar lo que van a ver en la siguiente clase, que es el RCP pediátrico. Pero si el pulso está más de 60 y si se palpa el pulso, vamos a tener que permeabilizar la vía aérea o dar una ventilación necesaria, ¿ya? Entonces, por eso, después de esta clase, van a completar este triángulo de evaluación con el manejo de RCP, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar con esta parte inicial, nuestra primera evaluación, ¿no? La que es más grosera, la que no hacemos una evaluación fina, sino que simplemente nos va a dar una, de forma global, si nuestro paciente requiere una atención individual, ¿no? Entonces, ese triángulo de evaluación pediátrica es una evaluación inicial rápida, no nos vamos a tomar mucho tiempo en realizarla, claro. Y esto va también, obviamente, ser una evaluación rápida, también va a depender mucho de esa, digamos, capacidad que tenga cada uno adquirida con el tiempo de uso, con el tiempo de vista de pacientes, ¿no? Nosotros vamos a ir obteniendo una visión cada vez más fina, vamos a poder más finamente determinar si un paciente está o no críticamente enfermo, ¿no? Va a ser rápida de aplicar y va a ser nuestra primera visión, o sea, como lo vemos al paciente inicialmente, ¿ok? Y la finalidad va a ser obtener una impresión general o un diagnóstico fisiológico. Y después vamos a ver qué diagnóstico fisiológico podemos dar de este triángulo de evaluación pediátrica, ¿ok? Va a ser aplicable a todas las edades del paciente, o sea, a todos los niños, podemos utilizarlo nosotros, claro, porque lo vamos a utilizar cuando estamos en nuestra emergencia, y puede ser para cualquier grado de enfermedad o lesión. Vamos a ver entonces, vamos a definir que si nuestro paciente tiene una alteración funcional o anatómica, determinar la gravedad, leve, moderado, severo, y la urgencia que va a tener nuestro paciente para que nosotros intervengamos, hagamos una intervención para salvaguardar o no, ¿ok? Como les decía, este es el primer paso, el triángulo de evaluación pediátrica, y va a presentar principalmente tres componentes, los que vemos aquí: apariencia, respiración y circulación, ¿ok? Este, como ya les decía, es súper útil, va a ser utilizado en todos los grupos etarios, y solamente va a ser a través de ver y oír. Ver cómo está nuestra paciente y de repente oír algunos ruidos, algo que pueda presentar nuestro paciente. Ya no es un instrumento, sino es una herramienta que va a facilitar la evaluación funcional inmediata en situaciones de emergencia para tomar decisiones rápidas, ¿ya? Y eso lo utilizamos bastante en nuestra evaluación de emergencia. ¿Ya? Entonces vamos a ver ver el primer componente. El primer componente de nuestro triángulo decíamos que es nuestra apariencia. Ay, perdón, me olvidaba algo antes de pasar a la siguiente lámina. Esta evaluación, como les decía, es rápida, solamente debemos tomarnos alrededor de 30 a 60 segundos para realizarlo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, una vez nos pasó una cosa que siempre me marco, por ejemplo, siempre tenemos que ver a nuestro paciente cuando venga a pedir una prioridad, ¿no? Una vez pasó que había un pacientito que viene en la espalda de la mamá, viene cargado por la mamá, viene pidiendo atención por emergencia, supuestamente algún cuadro respiratorio, no específico mayor. El interno le da la prioridad, jamás ve al paciente, nunca pide a la mamá verlo, solo le da la prioridad. La mamá va, saca su historia clínica, su hoja rasadita, viene por nuestro triaje, y en ese momento ya estaba el médico asistente, entonces pasan a realizarle la historia clínica, ¿no? La mami se quita al bebé de la espalda y cuando lo pone sobre la camilla, el paciente estaba en paro cardiorrespiratorio. ¿Cuánto tiempo? Habrán pasado unos minutitos, será unos minutos, no sabemos más, pero probablemente si el interno en esa primera evaluación hubiera cumplido con realizar el triángulo de evaluación pediátrica, que quiere decir ver y oír, ¿no? Antes de entregar nuestra hojita de prioridad, pues la mami hubiera podido de repente tener una atención mucho más inmediata para esa emergencia que hacía peligrar su vida, ¿no? Entonces, siempre acuérdense realizarlo así. Venga un paciente, creemos que está bien, porque está en la espalda de la mami, o lo que sea, siempre tenemos que ver a nuestro paciente. Nunca dejen de verlo. ¿Okay? Felizmente este paciente se le realizó maniobras y finalmente salió, pero pudo ser más crítico, ¿no? Ya por eso nunca dejen de realizar todos los pasos de esta evaluación, ¿ya? Entonces vamos a pasar al primero, que es la apariencia, ¿no? Que nos habla del aspecto general.
Se puede deducir cómo está la oxigenación, la perfusión cerebral y la función del sistema nervioso central. La primera es el tono, ¿no? El tono, por ejemplo, puede estar un paciente con un tono normal, ¿no? Puede estar hipotónico, ¿no? De repente está hipoactivo, entonces es muy importante ver el tono del paciente. La interacción con el medio, cómo se relaciona este niño con la mamá, con los evaluadores, si está alerta, si está conectado, o de repente como el paciente que vimos que nos dijo su compañera, que está con la mirada perdida, ¿no? Consolabilidad, bueno, claramente con muchos niños con el personal de salud jamás se va a alterar, no les gusta estar, comienzan a llorar, pero hay que ver cómo es la interacción que tiene con su familiar, ¿no? En este caso, si la mamá logra calmarlo, si no logra calmarlo, si no se tranquiliza, si se tranquiliza, si está llorando, de repente está agitado y esta agitación no cesa a pesar de que la mamá lo trata de calmar, ¿no? Luego ver cómo está la mirada, si tiene una mirada fija, si es una mirada vacía, ¿no? O está totalmente ausente, ¿no? El llanto o lenguaje, de repente la voz, cómo está el llanto, si el llanto es fuerte, es un llanto débil, ¿no? Si el llanto es espontáneo, ¿no? O de repente tiene un llanto bastante apagado, bastante débil, ¿no? Y la mirada, bueno, como decíamos, si es mirada fija, si está en el vacío, si es que de repente o está conectado, ¿no? O los mira, los sigue, les da seguimiento, el niño alerta, despierto, ¿no? Entonces eso es súper importante para valorarlo, ¿no? Si está esto alterado, diremos, pues lo mencionaremos como una apariencia alterada, ¿ok? Es importante también tener en cuenta la edad, ¿no? Por ejemplo, un niño menor de 2 meses, generalmente después de los 2 meses, el niño ya tiene una sonrisa social, pues mira un poco más a su cuidador, conecta. En cambio, entre los 2 meses, un bebito, pues no suele conectar ni con su cuidador, ni menos con una persona extraña, ¿no? Entonces, también es importante y cuando hagamos la evaluación, también lo hagamos según la edad de nuestro paciente o el grupo etario en el que pertenece, ¿ok? Entonces, ahí, a ver, vamos a preguntar. A ver, Alejandro Mendoza, ¿cómo le ves el tono a este niño? ¿O qué ves en este niño, perdón? Alejandro Mendoza. Pero que ha dejado conectado, nada más, ¿ah? A ver, Alondra Caguana, ¿qué ves en este niño? Alondra. Andrea Tueros. Sí, doctora. Ya, a ver, Alondra, ¿qué ves en este niño? ¿Qué apariencia te da? Bueno, principalmente que está dormido y también que está flácido, pálido. Muy bien, el tono, ¿no? El tono disminuido, tiene caídita los miembros, la cabecita, los piecitos, ¿no? Tiene un tono disminuido, perfecto. Chicos, los estoy llamando y nos contestan. Ah, yo voy a decir que no han estado en la teoría, están conectados. A ver, Ana Quispe, ¿cómo ves este enano? Ana Quispe. Mm. A ver, Andrés Mariluz. Daniel Quesada. Sí, doctora, buenas tardes. A ver, ¿tú cómo ves este niño? Daniel. Alguien que contesta, ya ves, dejan conectado y no están, ¿ah? Lo veo en cuanto a apariencia, lo veo sentado y su mirada no se ve perdida tampoco, pero presenta un eritema generalizado en extremidades y cara, bueno, y en tronco un poco. Perfecto, pero está conectado, tiene buen tono, ¿no? Está conectado, probablemente esté mirando a su cuidador o a la persona que lo está evaluando, ¿no? Está conectado, ¿no? En general, la apariencia no luce alterada, ¿no? Versus este último.
¿Que cómo lo vemos? A ver, la última pregunta. A ver, Jorge Contreras, ¿cómo lo ves? Jorge. A ver, Manuel Le García. está Ay, escribiendo en el chat, doctora está Jorge. escribiendo en chat, ahí no veo, perdón, gracias. Ah, ya, ok. A ver, Jorge, ¿cómo lo ves? No, pero ya no escribió. Luego respondo por acá, pero no hay nada. A ver. No, pero la 3, la última, la última. A ver, Jorge, la última. Ya está con mirada perdida, ¿no? Es totalmente desconectado, el tono también un tanto disminuido, ¿no? Entonces, obviamente, de estos tres, ¿cuál tendrían? Bueno, el 1 y 3 tienen alteraciones que están alterando la apariencia de este paciente, ¿no es cierto? Mientras que la 2, pues dentro tiene una patología, pero sin embargo no está alterando la apariencia de nuestro pacientito según nuestro triángulo de evaluación, ¿no es cierto? Vamos a pasar a la siguiente. Muy bien. El componente 2 es la respiración, que nos va a dar un indicador del estado de ventilación y oxigenación de nuestro niño. Vamos a poder encontrar, vamos a evaluar dos cosas, ¿ok? Ruidos patológicos con nuestra audición y signos visuales, como pueden ser las retracciones, la posición anormal, el cabeceo, el aleteo nasal, que eso lo vamos a ver visualmente, ¿no? Y dentro de ruidos patológicos podemos tener estridor, gorgoteo, ronquido y quejido y sibilancias, ¿no? Es súper importante de mencionar que esta audición se hace sin estetoscopio. Lo único que vamos a utilizar es nuestra audición. No vamos a utilizar ningún instrumento adicional, ¿no? El estridor, que generalmente se produce como un ruido a la inspiración provocado por la obstrucción de la vía aérea alta, puede ser laringe, tráquea, ¿no? El típico ruido inspiratorio. El ronquido, que es una obstrucción parcial puede ser dado por la obstrucción a nivel de la vía respiratoria alta, la orofaringe, la hipofaringe, que puede ser dada por la lengua, por ejemplo, ¿no? Cuando un paciente viene convulsionando, está bajo sedación, esta tiene una caída de la lengua y puede producir una obstrucción parcial. El gorgojeo, que puede sugiere la presencia de secreciones, ¿no? La presencia de cuerpo extraño, presencia de sangre, ¿no? Que puede estar en la vía respiratoria alta. Luego tenemos la presencia de las sibilantas, que generalmente lo que nos manifiesta es la disminución del pase de aire en la vía respiratoria baja, ¿no es cierto? Que puede ser a la inspiración o a la expiración según la evolución de la obstrucción. ¿Ya? Y el quejido, que es un mecanismo para mantener los alvéolos abiertos para maximizar el intercambio gaseoso. ¿Ya? Vamos a tener acá varios casitos, ¿ya? Entonces, bueno, este primero de aquí, a ver, vamos a ver qué es lo que tiene. Entonces, ahí vemos a nuestro niño con respirando, ¿no? A ver, vamos a preguntar. Litze, ¿qué le ves a este niño? Doctora, tirajes, creo que tenía un poco de retracción cifoidea, eh, retracción cifoidea, tiraje acá, subcostal, intercostal. Ya, perfecto. Entonces es un paciente con un uso de musculatura accesoria, ¿no? Retracciones. Recordemos que el uso de musculatura accesoria, ¿por qué se da? Porque el diafragma no, digamos, ya no es suficiente para satisfacer la demanda del niño, ¿no? Tiene un trabajo respiratorio mayor, una mayor necesidad de ingresar aire, entonces comienza a utilizar músculos accesorios. Recordemos que el uso de músculos accesorios es de caudo cefálico, o sea, está ascendente a mayor aparición de los tirajes, ¿no? No subcostal, intercostal, supraclavicular, después nos vamos a incluso el cabeceo y el aleteo nasal. Entonces, a medida que utilizamos más músculos accesorios, mayor grado de dificultad respiratoria vamos a tener, ¿no es cierto? El aneseo nasal, va a ser la apertura de las carinas para tratar
de ingresar mayor oxígeno, ¿no? El cabeceo que refleja la utilización de musculatura cervical para mejorar el acceso, el ingreso de aire, ¿no? De oxígeno hacia nuestros pulmones, de realizar un intercambio adecuado. Y es la primera medida que ya el paciente comienza a agotarse, ¿no? En este paciente vemos que tiene unas retracciones a nivel subcostal, intercostal, e incluso miren cómo aquí se ve a nivel supraclavicular, ¿no? No se ve bien si presenta aleteo nasal o no, pero sí se ve componente de al menos de esos tres paquetes musculares, ¿no? Luego aquí, a ver. Entonces ahí Lorena Miranda, a ver, ¿qué vemos? O qué escuchamos, mejor dicho, y vemos. Sí, doctora, no escucho, pero sí observé una depresión a nivel de la yugular. Ahí, de repente, porque no está, a ver, déjame, quiero ver. ¿Nadie escucha el ruidito? ¿O sí escucha a alguien? Al inicio No se parece escucha. A ver, creo que se puede poner como... exigidor. ¿Sí escuchan a alguien? Creo que se puede poner... Al inicio me pareció escuchar bajito, pero de repente porque de lo que suena de lo que usted escucha, de repente puede poner con Ya, sonido compartir. Ujú. sí, quiero ver cómo es compartir audio. A ver, espérenme. Ahí está, ahora sí, ya creo que van a escuchar. A ver, espérenme. Y ahora sí, ¿no? Ya, a ver. Mauricio Aldea, ¿qué escuchas? Mauricio no está, creo. Pedro Navarro. Ay, quiero hablar. A ver. Ay, a ver, ¿qué escuchas? Estriador laríngeo. Un estridor laringio, ¿no? Es un estridor a la inspiración y también vemos uso de musculatura accesoria, ¿no es cierto? Bien. Y acá finalmente a nuestro otro chiqui. Ya, el último ya, a ver. Bernardo Muñoz. Sí, Doctora, a ver. sí, Ah, ya. Ya, pero a ver. pero no logro escuchar nada en el No, segundo pero paciente. acá vemos. Solamente ver. Acá no hay ruidos agregados. ¿Qué ven? Ah, eh, ¿Qué a ver. ven? Sí, también pareciera que hay una depresión, ¿no? A nivel del tórax. Ya. Y mm, no veo que usa el esternocleidomastoideo como... A ver, acá hay una retracción subcostal, ¿no es cierto? Vemos la retracción subcostal. ¿Todos ven? ¿No ven, chicos? Sí, doctora. Sí, pero estamos utilizando uso de musculatura accesoria. Acá podemos una tiraje subcostal. No se llega a ver bien si es intercostal por la imagen, pero sí hay uso de musculatura accesoria. Sobre todo visualizamos el subcostal, ¿no? Bueno, igual ese es un niño que ya está con aporte oxigenatorio, probablemente sin aporte oxigenatorio, el uso de musculatura accesoria sería aún mayor, ¿ya? Entonces, a medida que vamos utilizando la musculatura accesoria, a medida que vamos utilizando una mayor musculatura accesoria, y más aún si es a nivel cefálico, ¿no? Como tanto el cabeceo, el uso de los cervicales, el acleteo nasal, tenemos una mayor severidad del cuadro, ¿ok?
Bueno, también tenemos las posiciones, ¿no? Que esto es lo que vamos a ver, las posiciones que decíamos patológicas, que es la posición de olfateo y la posición de trípode, que lo que buscan estas posiciones anormales es compensar digamos, compensar esa falta de aire, tratar de tener una posición que mejore o que aumente el caudal de aire hacia la vía respiratoria, ¿ok? Entonces tenemos la posición de trípode, característica, por ejemplo, ¿en qué patología alguien sabe? De repente traquitis bacteriana, por ejemplo, ¿no? O posición de olfateo, cuando también tenemos dificultad para el adecuado intercambio, para el adecuado pasaje del aire, ¿no? O sea, dificultades, cosas que dificulten el pasaje y ya sean obstrucciones, por ejemplo, en la vía aérea superior, ¿no? Bueno, entonces tenemos la dificultad respiratoria, podemos iniciar leve, moderada, severa, esto va a depender de la evaluación clínica que realicemos. Luego, si esto sigue en incremento, estaremos frente a una insuficiencia respiratoria y finalmente llegaremos a una falla respiratoria que ya sabemos que es la principal causa en los niños de parada cardiorrespiratoria, ¿ya? Y bueno, después tenemos el componente circulatorio, donde vemos la perfusión, signos de perfusión o de bajo gasto cardíaco. Tenemos la coloración de piel, que puede ser pálida, cianótica o moteada. ¿No? Cianótica, que tenemos nuestro niño cianótico, que nos habla de una coloración azulada de la piel, que esto se puede dar principalmente por la poca oxigenación tisular causada por ya sea problemas a nivel cardio o respiratorio, ¿no? Y tenemos acá la piel moteada, que es por una constricción de los vasos sanguíneos que irrigan la piel, ¿no? Es un signo de hipoperfusión, puede ser un signo temprano de shock. Y tenemos la palidez, que no solamente nos habla de que es el primer signo de hipoperfusión cutánea, pero también puede significar, por ejemplo, anemia o hipoxemia. No solamente son causas de hipoperfusión, ¿ya? Entonces, una vez que realizamos los tres componentes, nuestro diagnóstico, como les decía, va a ser principal fisiológico. No vamos a hacer un diagnóstico preciso de la patología, sino un diagnóstico global fisiológico, que puede ser del más severo, por ejemplo, paro cardiorrespiratorio, o puede ser que nuestro paciente esté estable, que nuestro paciente tenga un sufrimiento respiratorio, una insuficiencia respiratoria, un trastorno del sistema nervioso central, un trastorno metabólico, o se encuentra con un shock, ¿ya? Ay, perdón, que no fue todo. ¿Ya? Entonces, acá tenemos, entre los tres componentes, ver si se encuentra alterado o no, y por ejemplo, del grado más leve al grado rojo, que es el más severo, obviamente que tiene alteración de los 4 componentes. Entonces, si ninguno de los 3 está alterado, entonces nuestro paciente está estable. Es un paciente que requiere, por ejemplo, una atención por consulta externa, o es una prioridad 4 de nuestra emergencia. Cuando tenemos alteración solamente de la apariencia, entonces estamos hablando de una alteración a nivel del sistema nervioso central, puede ser una lesión cerebral, una intoxicación y sepsis, una hipoglicemia. Cuando estamos solamente con alteración de la respiratoria, hablaremos de dificultad respiratoria, que puede ser leve, moderada o severa, y por ejemplo puede ser broncoespasmo, laringitis, neumonía, aspiración de cuerpo extraño. Cuando tenemos apariencia y respiración alterada, pero no tenemos una circulación normal, estamos hablando de un fallo respiratorio, que puede ser como enfermedades, pero mucho más severas de la vía respiratoria. Cuando estamos hablando que solamente tenemos alterada la circulación, entonces estamos frente a un shock compensado, por ejemplo, una hemorragia, una deshidratación leve. Cuando tenemos alteración de la apariencia y circulación, un shock descompensado, una hemorragia grave, una deshidratación grave, una sepsis, quemadura grave, trauma abdominal penetrante, por ejemplo. Y todas alteradas, una prioridad 1, ¿no? Al igual que estas de aquí. Todas las que son rojitas son como naranjitas, son prioridad 1, y estamos frente a un fallo cardiopulmonar, entonces probablemente estamos frente a una parada cardiorrespiratoria, porque, digamos, ese paciente no llegó a tiempo para recibir un manejo soporte inicial para evitar su descompensación. Entonces podemos tener medidas generales para ese momento. Por ejemplo, si tenemos una disfunción del sistema nervioso, habrá que realizar un monitoreo, ver por su simetría, ¿no? Una glicemia capilar, porque es una causa también de trastorno, una hipoglicemia. Le ponemos oxígeno, un acceso venoso, y realizamos pruebas requeridas según lo que vayamos realizando en nuestra evaluación. Y podemos también, si es que se requiere, realizar la colocación de suero salino, ¿no?
a 10 a 20 cc de vía endovenosa o una posición semi-incorporada, ¿no? Dificultad respiratoria, colocamos oxígeno, manejo de secreciones, posición semi-incorporada, terapia específica de ser posible según la patología, ¿no? Fallo respiratorio, apertura de la vía aérea, oxígeno, posición semi-incorporada, ventilación con mascarilla o ombú de ser necesario, acceso venoso y valorar la necesidad de intubación. Un shock compensado, oxígeno, posición también, acceso venoso, cloruro, bolo, ¿no? Terapia específica de ser la causa, dependiendo de la causa. Un shock descompensado, la misma que la anterior, pero valorando el tratamiento específico. Y el fallo cardiorrespiratorio, bueno, lo principal, apertura de la vía aérea, oxígeno, ventilación, ¿no? Acceso venoso, idealmente siempre 2 vías frente al shock o frente a fallar cardiorrespiratoria de la de mayor calibre sea posible y bolo de cloruro de sodio, ¿no? Y obviamente puedes valorar la necesidad de una intubación. Ya, muy bien, esa es la evaluación. ¿Qué medidas iniciales podemos realizar tras realizar el triángulo de evaluación pediátrica? Y ahora vamos a ver lo que es la evaluación primaria. Entonces, la evaluación primaria, ¿qué nos dice? Lo que es lo que debemos realizar. Acá lo que debemos realizar, no puedo ver mi diapositiva. Ya, lo que primero que debemos hacer es evaluar, realizar el ABCDE. Luego de evaluar, debemos identificar nuestro problema realizando una categorización de estos problemas, ¿no? Y finalmente, tras identificar y categorizar nuestro problema, debemos realizar el tratamiento inicial para cada problema en específico. Entonces, la principal metodología es a través del ABCDE. Es una evaluación bastante práctica y nos permite sobre todo conocer la función tanto respiratoria, cardíaca, neurológica y determinar la saturación de nuestro paciente. Luego tenemos, bueno, tenemos los diferentes pasos, que viene a ser A, de vía aérea, B, de respiración, C, de circulación, D, de neurológico y E, de exposición. ¿Ok? Vamos a ver entonces la primera parte, vía aérea. Lo que tenemos que ver en vía aérea, una de las cosas más importantes, es ver si la vía aérea se encuentra abierta. ¿Qué ruidos escuchamos y cómo es el ingreso del aire? ¿Cómo es el movimiento del aire a través del tórax? Podemos encontrar diferentes ruidos, tanto en la inspiración o la expiración. Por ejemplo, podemos escuchar estridor agudo, estridor ronco, gorgoteo, que ya hemos hablado un poco de ello. El paciente puede estar afónico o puede estar con disfonía. El esfuerzo respiratorio también puede estar incrementado, por ejemplo, haciendo necesidad de utilización de músculos accesorios, ¿ok? Y tras evaluar la vía aérea respiratoria, se puede determinar si la vía está despejada, sostenible o no sostenible, ¿ok? Si nosotros encontramos en cualquier momento una alteración de la vía aérea, ¿ya? Nosotros, ese es el paso que no debemos continuar el B, C, D, E, sino nosotros debemos intervenir inmediatamente, porque hemos dicho que la primera causa de paro cardiorrespiratorio siempre va a ser principalmente respiratorio. Entonces, si nosotros tenemos una alteración de la parte respiratoria, debemos realizar una intervención inmediata para evitar que la progresión de la enfermedad complique a nuestro paciente, ¿ya? Debemos estar despejada, si la vía aérea está abierta, el niño respira con normalidad, si está sostenible, la vía aérea está obstruida, pero se puede mantener con maniobras simples, o no está sostenible, la vía aérea está obstruida, solo se puede mantener con maniobras avanzadas, ¿no? Y nuestra vía está completamente cerrada cuando el esfuerzo respiratorio hay esfuerzo respiratorio y retracciones, ruidos inspiratorios o no hay ruidos expiratorios, ¿no? Entonces, en cualquiera de ellas que encontremos, debemos de realizar una intervención. Ya, ahora, ¿qué maniobras podemos realizar para mantener una vía aérea permeable? La primera es colocación del niño de una forma cómoda. Ya debemos mantener a nuestro niño cómodamente en posiciones que eviten dificultar el pasaje del aire, ¿no? Recordemos que si nuestro paciente, por ejemplo, está con el mentón flexionado, de repente le estamos poniendo una almohadilla muy alta, entonces esto va a impedir que haya un adecuado pasaje de aire, ¿no? Entonces la idea es tratar de que nuestro paciente mantenga una posición cómoda que permite el adecuado pasaje del aire. Luego podemos hacer maniobras simples para mantener la vía aérea, como es la maniobra frente-mentón o maniobra de tracción mandibular, ¿no? Que nos acordamos, la elevación
utilización de la manito sobre la frente para relajar una pequeña extensión, o ya sea la tracción, cuando realizamos la tracción mandibular, sobre todo cuando sospechamos de traumatismo cervical. Es importante saber cuando hagamos maniobras de permeabilización en la vía, siempre preguntar o ver si es que hay un antecedente de traumatismo, ¿no? Y si sospechamos de lesión cervical, primero hay que asegurar nuestro con un collarín y después realizar las maniobras correspondientes, por ejemplo, para como permeabilizar, dirigidas a un daño de la... o un traumatismo cervical, ¿no? Porque si yo realizo, por ejemplo, hay un antecedente traumático y realizo la maniobra de enfrentamiento, puedo complicar la situación de mi paciente. Entonces siempre hay que tener cuidado con eso, ¿ok? Después realizamos maniobras, por ejemplo, la aspiración de secreciones, sobre todo los niños muy pequeños. Recuerden que los niños chiquititos son principalmente respiradores nasales, entonces si tienen abundantes secreciones, estas van a dificultar la respiración. Entonces podemos realizar un manejo de nuestras ecuaciones, solución cloruro, aspiración si son abundantes las secreciones, aspiración de las secreciones, para permeabilizar mi vía respiratoria. Si es que mi paciente tiene un antecedente de obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño, yo tengo dos maniobras, ¿no? La maniobra de Heimlich, que ya deben conocer, que es colocar mi mano dominante, encima hago puño, coloco en la región por encima 4 dedos por encima del ombligo, una línea media hacia el estómago y hago presión sobre esas zonas, presiones fuertes para realizar esta maniobra. En caso de que mi niño sea menor de 1 año, yo hago esta primera maniobra de aquí, que es principalmente colocar con una mano, agarrar la mandíbula, coloco sobre la zona mandibular, tiro el cuerpo del niño sobre la región del brazo, y lo que realizo son, eh, eh, digamos, golpes sobre mi espalda, son 5 golpes de forma rápida y con fuerte sobre la espalda para tratar de eliminar el cuerpo extraño, y luego, bueno, realizo la colocación, coloco nuevamente a mi paciente boca arriba para visualizar si es que el cuerpo extraño ha salido, ¿no? Ha sido expulsado, y de esa forma libero la vía aérea. Sobre todo, podemos utilizar estas, digamos, estas técnicas van a ser bastante efectivas, sobre todo cuando la obstrucción sea alta, ¿no? Ya cuando la obstrucción sea baja, pues ya tendremos que utilizar, según el lugar de ubicación del cuerpo extraño, diferentes técnicas para poder despejar la vía. Y luego tenemos uso de dispositivos complementarios, como son las cánulas orofaringe, el tubo de Mayo que conocemos, que siempre está en la emergencia. Por ejemplo, viene un paciente convulsionando, ¿no? Quiero permeabilizar su vía, pues evitar daño a nivel de la lengua, entonces coloco estos tubitos de Mayo que son de bastante soporte. Y maniobras avanzadas como es la intubación endotraqueal, el uso de mascarilla laríngea, cuando sea difícil realizar una intubación endotraqueal, podemos utilizar ventilación mecánica, CPAP, ¿no? Y bueno, ya hemos visto la eliminación del cuerpo extraño con material en caso de que no pueda ser realizado por las maniobras antes mencionadas, o la cricototomía de emergencia en caso de que ya no se pueda realizar la permeabilización rápida de la vía respiratoria, ¿no? Y esto ya son maniobras avanzadas para el manejo de la vía respiratoria, ¿no? Siempre si se identifica problema, como les mencionaba, en esta vía, la vía aérea, siempre lo más importante es realizar una intervención para evitar que nuestro paciente se complique, ¿ok? Vamos a ver de breathing, respiración. Las valoraciones que realizamos son frecuencia respiratoria, signos de trabajo respiratorio, inspección rápida del tórax, percusión, auscultación, medidas adjuntas, administración de tratamiento específico y ventilación invasiva o no invasiva. Entonces tenemos la valoración de la frecuencia respiratoria. Nuestro paciente de esta evaluación podemos decir que está taquipneico o está bradipneico o hay presencia de apnea, ¿no? La taquipnea puede ser con presencia de esfuerzo respiratorio, por ejemplo, con el uso de musculatura accesoria, que esto se puede dar por patologías que afectan la vía aérea, tanto superior como vía aérea inferior, ¿no? Por toda la vía aérea inferior, con alteraciones, por ejemplo, parenquimatosas, ¿no? Sin esfuerzo respiratorio, por ejemplo, son situaciones especiales donde el organismo trata de mantener o compensar un pH sanguíneo, por ejemplo, en la sepsis, que hay acidosis, ¿no? O puede ser una acidosis metabólica, puede ser secundaria insuficiencia cardíacas congestivas, ¿no? O de cardiopatías congénitas. En la disminución de la frecuencia respiratoria, la bradipnea, tenemos cuando hay una respiración lenta o irregular. Puede haber causas como fatiga muscular, lesiones del sistema nervioso central, hipotermia, tóxicos, entre otros, ¿no? Y finalmente apnea, que es el cese de la respiración por más de 20 segundos o menos, y va asociada a la disminución de la frecuencia, o asociada a la disminución de la frecuencia cardíaca.
Para yo poder definir si mi paciente primero está taqui o bradycnio, lo primero que tengo que saber cuáles son las frecuencias respiratorias normales para la edad, ¿no? Y que ya han estado, me imagino, hablando cuando hablaron de patología respiratoria, como es en la recién nacidos, ¿no? De 30 a 60, 3 meses a 2 años de 24 a 40, preescolar 22 a 34, escolar 18 a 30 y el adolescente de 12 a 16. No, pero hay diferentes escalas, eso es una, pero también hay la escala de la OMS que también pueden utilizar. Muy bien, el esfuerzo 2, la respiración es el esfuerzo respiratorio, que es, por ejemplo, el aleteo nasal, la restricción de sotiraje, la presencia de cabeceo, disociación tóraco-abdominal, y que ya hemos estado hablando un poco de ellas, ¿no? A medida que mayor uso de musculatura accesoria utilicemos, o ya encontremos cabeceo, o haya una disociación tóraco-abdominal, pues estaremos hablando de una mayor dificultad respiratoria. Y acá tenemos leve, moderada, ¿cómo se clasifica? Y grave, ¿no? Tenemos supraclavicular, supraesternal o external, ¿no? Y en la leve moderada, subcostal, subesternal o intercostal, ¿no? Generalmente son un poquito más de leve a moderado y en un incremento, y obviamente a medida que utilizamos los músculos cervicales, los músculos realicemos aleteo nasal, entonces ya estaremos hablando, o ya una disociación tóraco-abdominal, ya estaremos hablando de un mayor grado de dificultad respiratoria. Entonces ahí tenemos también que realizar la inspección rápida del tórax. Siempre que evaluemos al paciente, no solamente evaluamos la frecuencia respiratoria, el uso de musculatura accesoria, siempre hay que inspeccionar el tipo de respiración que presenta nuestro paciente y hacer una exploración del tórax. ¿Ya? Entonces, bueno, acá tenemos un paciente, estamos realizando la inspección del tórax, y acá vamos a tener 2 tipos de respiraciones que se pueden presentar de forma normal. La primera de ellas, que es una respiración de Kussmaul, ¿no? Que es una respiración profunda y forzada y que sugiere siempre una presencia de una acidosis metabólica. Y la segunda que tenemos aquí, vamos a ver desde el inicio, que el paciente realiza una apnea, ¿no? O sea, un tiempo sin respiración, luego realiza una inspiración forzada, una respiración fuerte, incluso realiza ronquido, y después vuelve a caer nuevamente un episodio de apnea. Generalmente se da en apneas del sueño, por ejemplo. Después realizamos la percusión del tórax y la auscultación pulmonar. Siempre cuando realizamos principalmente la percusión, por ejemplo, cuando sospechamos de alguna patología que realice ocupación a nivel pleural, ¿no? Nosotros vamos a tener, por ejemplo, la presencia de matidez cuando tenemos la presencia de sangre o líquido, o tenemos timpanismo cuando hay presencia principalmente de aire. El estridor, que puede ser un ruido. También podemos encontrar, por ejemplo, a la auscultación, diferentes alteraciones tanto de la entrada o la salida o la aire disminuida, y podemos encontrar diferentes ruidos patológicos, ¿no? Como es el estridor, la presencia de crepitantes o estersores, el quejido, los estertores gruesos transmitidos, el roce pleural o el roce pericárdico, ¿no? Cada uno de estos presenta características diferentes, ¿no es cierto? Generalmente cuando encontramos, por ejemplo, crepitantes, son ruidos que se encuentran principalmente en la inspiración y que son, por ejemplo, de patología del parénquima pulmonar, por ejemplo, en las neumonías, ¿no? El quejido, que generalmente es un ruido grave y de corta duración, que generalmente se hacen a la expiración. El paciente ya está probablemente en una falla, bueno, probablemente no está en una falla respiratoria, entonces está ya requiriendo un apoyo adicional para realizar su ventilación, entonces viene con la ¿no? O son pacientes de repente que también tienen alteración del estado neurológico, también se pueden presentar estos ruidos, ¿ya? Después tenemos estos ruidos transmitidos, y bueno, el roce pleural y el roce pericardio, que se dan principalmente cuando tenemos, por ejemplo, es un ruido que se produce en la inspiración y la expiración, y se da generalmente por el roce de la pleura o ya sea por roce pericárdico. Muchas veces estos se pueden confundir al momento de hacer la evaluación. Bueno, y dentro de la evaluación de la respiración de la B tenemos las medidas adjuntas, que una es la capnografía, que es la medición del CO2, y la medición de la saturación
que podemos realizar, ¿no? Obviamente la saturación normal, generalmente alrededor del 97 a 100%, cuando ya estamos hablando de una saturación severa, de una alteración severa, es por debajo de 92, ¿no? Y 92 a 96, generalmente hablamos de una desaturación moderada, digamos, ¿no? Una alteración sin mayor, no tanta alteración. Pues si ya hablamos menos de una desaturación por debajo de 92, generalmente hablamos de patologías que están severamente afectando la vía respiratoria. Ahora, ¿cómo realizamos el manejo? Siempre que tengamos estos pacientes y vemos que hay una alteración en esta letra, en la letra B, entonces lo que tenemos que realizar va a ser el manejo. Por ejemplo, si tenemos un paciente desaturando, con uso de musculatoria accesoria, que está con incremento de la frecuencia respiratoria, lo primero que debemos hacer es aporte oxigenatorio con con el método puede ser de bajo flujo, ¿no? O si es que en caso ya vemos que está a punto de un fallo respiratorio, entonces tendremos que utilizar una medida adicional, por ejemplo, como es la ventilación mecánica previa a intubación endotráquica. Ahora, en cuanto a circulación, que es la letra C, vemos la frecuencia cardíaca, los pulsos periféricos, la perfusión cutánea, el ritmo cardíaco, la monitorización cardíaca. En caso de que haya hemorragias, hay que cubrir la hemorragia, canalizar el acceso venoso, extracción de glicemia y analítica sanguínea y administración de líquidos, dependiendo lo que encontremos en nuestro examen físico. Tenemos en cuanto a frecuencia cardíaca, podemos encontrar que la frecuencia cardíaca está dentro de lo normal, o podemos encontrarla con taqui o bradicardia. ¿Qué se llama taquicardia? Cuando la frecuencia cardíaca está por encima en reposo de lo normal para la edad. Y cuando hablamos de bradicardia, cuando la frecuencia cardíaca está por encima de por debajo de lo normal para su edad, ¿cierto? Taquicardia podemos tener generalmente, por ejemplo, taquicardias sinusales con fiebre, puede ser que sea un signo patológico o no patológico, por ejemplo, cuando el paciente está con fiebre puede incrementarse esta frecuencia cardíaca, que es parte normal del mecanismo compensatorio por fiebre, ¿no? Entonces puede significar que haya patología muy leve o puede significar que haya patología muy severa. En cambio, la bradicardia es un signo, digamos, que se presenta cuando hay mala perfusión. Entonces, generalmente, si es un signo negativo a diferencia de la taquicardia, ¿ok? Ahora, aquí al costadito les he puesto un cuadrito donde nos habla de las frecuencias cardíacas normales según el grupo etario y que es importante que ustedes puedan dominar a la hora de realizar su evaluación pediátrica. En cuanto a los pulsos, es bastante importante porque nos habla sobre la circulación, ¿no es cierto? Tenemos los pulsos y la perfusión cutánea. Tenemos pulsos que pueden ya ser centrales, o pueden ser periféricos. Dentro de los centrales tenemos el femoral, el braquial, el carotidio y el axilar, y dentro de los periféricos tenemos el radial, pedio y el tibial posterior. Generalmente, bueno, no generalmente, siempre, los centrales siempre van a ser mucho más intensos que los periféricos. Si encontramos que esto no es así, puede ser por una causa a nivel patológica. ¿Ya? Ahora, la perfusión cutánea nos habla de 3 puntos: coloración de la piel, temperatura de la piel, y nos habla acerca del llenado capilar. Estos bastante importantes debido a que la coloración de piel, como ya hemos visto también en el triángulo de evaluación pediátrica, nos habla de 3 puntos: palidez, piel marmórea o la piel cianótica. Y esa nos puede hablar sobre que hay una dificultad para el aporte de oxígeno, por ejemplo, en el caso de palidez, en la caso de cianosis, de oxígeno hacia nivel tisular. Y, por ejemplo, la marmoria también nos habla de una vasoconstricción incrementada, ¿no? La temperatura de la piel también es sumamente importante. Pacientes, por ejemplo, que están bajo shock pueden venir con una piel fría, nos habla de un shock frío, por ejemplo, ¿no? Y nos ayuda también para determinar cómo va a ser el trabajo del manejo de dichos pacientes. Ahora, cuando hablemos de temperatura de la piel, es sumamente importante poder valorar cómo está la temperatura ambiental. De repente hace un frío, un montón de frío como ahora, el paciente viene todo frío, pero está activo, reactivo, respira bien, entonces yo no voy a pensar que está bajo un shock. Entonces siempre es importante también determinar cómo está la temperatura ambiental. Y el nado capilar, ya sabemos que nosotros se aprecia o se visualiza o se realiza a través de la presión en la piel en alguna zona distal, ¿no es cierto? Y lo que vemos es un blanqueamiento, y luego lo que valoramos es el tiempo en que vuelve a
colorarse, ¿no? El tiempo generalmente de este llenado capilar debe ser menor de 2 segundos y cuando esté prolongado es se da por una alteración, decimos que está alterado, ¿no? A más prolongado, mayor alteración tenemos en nuestro paciente y lo que nos indica en combinación con otros es la probable presencia de un shock. Ahora tenemos también que realizar la monitorización cardíaca. Siempre es importante realizar la medición de la presión arterial de nuestro paciente. Recordemos que siempre tenemos que utilizar un manguito. El manguito debe ser más de la mitad y no mayor de 2/3 del diámetro, ya sea del brazo o si lo utilizamos a nivel del muslo. Las presiones arteriales van a depender tanto de la edad y el sexo del paciente y siempre recordar que hablamos de hipotensión cuando la presión arterial está por debajo del percentil sexo para la edad de dicho paciente y para el sexo de dicho paciente, ¿ok? Y bueno, tenemos manejos específicos, por ejemplo, si un paciente nos viene sangrado, lo más importante es comprimir el sangrado, hacer una compresión importante de la zona donde está sangrando, obviamente cuando es un sangrado externo, ¿no? Y podamos visualizarlo. Canalización de un acceso venoso, siempre importante realizar al menos la canalización de 2 vías cuando haya una mala perfusión, y estas deben ser de la de mayor calibre, ¿no? Extracción de la glicemia y analítica sanguínea en conjunto a la canalización del acceso venoso y administración de líquidos para revertir un estado de mala perfusión. Por ejemplo, un paciente les viene deshidratado con un choque hipovolémico, entonces es sumamente importante realizar la administración de líquidos para recuperarnos de ese estado de shock. Y bueno, tenemos la evaluación neurológica, donde valoramos la capacidad de respuesta a nivel de conciencia. Acá hay un pequeño error, chicos, sorry, acá frecuencia cardíaca no va aquí, sino solamente el estado neurológico, que es valorar la capacidad de respuesta a nivel de conciencia. Utilizamos estas iniciales TIMC-MH, que es tono muscular, interacción, consuelo, mirada y habla. Muchas de las cosas que utilizamos cuando vemos lo del triángulo de evaluación pediátrica en apariencia, ¿no? Tenemos una escala de Abdi y una escala de Glasgow. La Abdi, sobre todo cuando utilizamos en niños muy pequeñitos, nos habla de alerta, respuesta a la voz, dolor e inconsciencia. Y la escala de Glasgow, que nos tenemos, recuerden, 3 puntos que realizamos evaluación con sus respectivos puntajes, que es la apertura ocular, la respuesta verbal o la respuesta motora. Y también un dato importante, siempre visualizar cómo están las pupilas, ¿no? Que tenemos pupilas normales, anisocóricas, mióticas o midriáticas dilatadas, ¿no? Y cómo están también la respuesta ante la luz, ¿no? Podemos encontrar unas pupilas dilatadas, pero que responden a luz, y no es lo mismo que encontrar unas pupilas dilatadas, pero que no responden a la luz. Evidentemente, ya hay si no responden, probablemente hay una respuesta. Porque estamos viendo un cuadro grave, de repente, un paciente que ya viene en paro y que está con pupilas midriáticas, no hay respuesta, una respuesta corneal, bueno, y entre otras, y podemos decir de repente que ya está con una muerte cerebral, ¿no? Entonces, súper importante realizar toda esta evaluación. Y finalmente tenemos la exposición, que hay que desnudar al pacientito, ¿no? Y ver si hay signos de enfermedad, sobre todo aquellos pacientes que presentan enfermedad grave. Y siempre es importante valorar la diferencia de la temperatura entre el tronco y las extremidades, ¿no? Podemos ver la presencia de traumatismos, de repente tiene quimosis, lesiones sangrantes, la presencia de repente de quemaduras, petequias, deformidades, hemorragias o púrpuras. Siempre es importante realizar una evaluación completa y sistemática de nuestro pacientito para encontrar la causa que lo trae por la emergencia. Entonces, dependiendo del ABCDE que realizamos a nuestro paciente, podemos tener un problema respiratorio y también clasificarlo según su grado de severidad, ¿no? Y tenemos un problema cardiocirculatorio y también se va a tener una gravedad y podemos tener un problema mixto que tenga tanto problema respiratorio como circulatorio. Entonces, entre el problema respiratorio tenemos la obstrucción de la vía aérea superior, obstrucción de la vía inferior, enfermedad del tejido pulmonar, alteración del control de la respiración. Y en problemas cardiocirculatorios tenemos el shock hipovolémico, el shock distributivo, el shock neurológico y el shock obstructivo, que puede ser tanto compensado como descompensado. Y bueno, tenemos finalmente la evaluación secundaria, que es lo que les decía inicialmente, que utilizamos la mnemotecnia sample, ¿no? S de signos y síntomas principales por el que el niño nos va a consultar, ¿no? Asociados al problema principal también. A de la alergia a algún medicamento, algún alimento, algún medicamento u otro tipo de alergia que presente nuestro paciente.
La medicación que el niño recibe de forma habitual o transitoria, dosis, vía de administración, el intervalo con lo que él ha recibido y cuánto tiempo ha transcurrido desde este evento hasta la última dosis que recibió. Bien. P, los antecedentes personales de importancia, si tiene alguna enfermedad de base, si de repente ha sido operado, cómo está su estado de vacunación. Recuerden que el estado de vacunación es bastante importante en la etapa pediátrica, ¿no? Y que ustedes ya valoren una teoría que ya deben de dominar cómo es el esquema vacunal. L de la última ingesta realizada de comida, ya sea de comida y a qué hora fue. Y E, recabar información sobre las circunstancias que pueden haber generado esta enfermedad. De repente el paciente viene de un choque, ¿no? El bus chocó en la esquina, viene con un traumatismo encefalocraniano, entonces es importante saber, porque de repente nuestro paciente ya totalmente inconsciente, de repente las pupilas poco reactivas a la luz, entonces yo tengo que imaginar de repente que hay una alteración a nivel cerebral producto de ese choque o ese accidente que tuvo, ¿no? Y luego de realizar todo este sample que hacemos a través de forma indirecta, a través de un familiar, nosotros realizamos un examen físico completo para poder determinar con exactitud cuál es el diagnóstico de la patología que tiene nuestro paciente. Y finalmente tenemos una evaluación terciaria que tenemos 2 puntos. Tratamiento complementario, ya sea tratamiento farmacológico, cirugía mayor o menor, y las pruebas complementarias que pueden ser de sangre, pruebas de imagen o electrocardiograma que requieren nuestro paciente para poder definir digamos, definir completamente tanto la patología, la gravedad de la patología y el tratamiento que requiere nuestro paciente en nuestra emergencia. Muy bien. Entonces, hasta ahí, espero ya que hayan entendido cuáles son las fases. Y ahorita lo que vamos a hacer un poquito es aplicarlo a un caso clínico rapidito, que ya después creo que tiene su teoría, nos hemos pasado un ratito, pero lo hacemos rápido. Entonces, tenemos este pacientito tiene 5 años, es de sexo masculino, y vamos a verlo acá en video. Entonces, a ver, vamos a preguntar a alguien más. Pineda. A ver, ¿qué te parece este paciente? Según lo primero que hacemos entonces, lo primero que vamos a hacer, Dean, y qué es lo que te encontrarías alterado. Pero sería lo que es respiración. Ya. Uno, con la cara Entonces no comenzamos. veo. Recuerden que comenzamos con el triángulo de evaluación pediátrica, ¿no es cierto? TEP, que tiene apariencia, respiración y circulación. En apariencia, ¿cómo te luce? ¿Está eh, conectado, contento el niño? ¿Cómo está? no, bueno, no, ninguno, bueno, no está ni contento ni nada. Lo veo, Ya, ¿cómo está entonces? eh, Ahí. mm, ¿Cómo describirías a ese niño? ¿Está activo o hipoactivo? hipoactivo, Está hipoactivo, ¿no? Poco conectado o desconectado del entorno. no, desconectado. Desconectado del entorno. ¿Su tono muscular cómo está? Se, también está, no, Está como laxo, ¿no? Ni siquiera es como que tenga fuerza, ni siquiera para levantarse, ni siquiera para moverse. Está totalmente, ¿no? disminuido Está también sería. hipoactivo, ¿no? Está hipoactivo, poco reactivo, diríamos, ¿no? Poco conectado con el entorno, ¿no? ¿No es cierto? El tono probablemente disminuido, ¿no? Ya. Diana Carrillo, ¿estás ahí? Diana. Sí, doctora. Ya, Diana. Entonces nos vamos a la B. ¿Cómo, perdón, a la respiración, ¿cómo la ves? Mm, Ahí está elevada. Ah, Está, ya, pero como digamos, o sea, recuerden que solamente es viendo y oyendo. ¿Cómo la ves? ¿Qué verías en la B? Si me han entendido. ujú.
Entonces, ¿hay uso de musculatura accesoria? ¿O no? ¿Está con la respiración normal o no? No, está normal. Está acelerado, ¿no es cierto? Está taquineico, hay uso de musculatura accesoria, ¿no es cierto? Incluso me parece que hay aleteo nasal. No se ve bien, pero a ver cuando se acerca. A ver, vamos a correr el video. Ah, por acá creo que sí. Bueno, es que también pareciera que hubiera un poco de aumento en las que no está abriendo, ¿no? ¿No? ¿O es mi... ¿Sí o no? Entonces hay uso de musculatura accesoria, está taquineico, ¿no es cierto? En respiratorio, al menos lo más visible, ¿no es cierto? Y ahí finalmente Brian Peña. Brian Peña. Va a pasar a los que no me respondan como falta de asistencia. ¿Ah? Estrella Quispe. Estrella. Karen Avilés. Me voy a llamar de la sede. A ver. Sí, doctora. Ya, ¿qué ves? A ver. ¿Cómo está la C? ¿Qué C? Bueno, pues circulación, perdón. Sí. La en circulación, ¿cómo está? Mm, por un poco de que me dio de sus labios y podría considerarlo un poco pálido. También veo un poco Pálido. sus uñitas. Exacto, ¿no? Hay una palidez, ¿no es cierto? Entonces tenemos alteración de los 3 niveles, ¿no? Ya, entonces, ¿cómo está la apariencia? Hablamos cómo está el tema respiratorio y está con la circulación. Entonces, apariencia, respiración y circulación. ¿Cuál tenemos alterado, chicos? A ver, Carol Barturén. Nadie quiere hablar. Chicos, ya, para que pasen a la siguiente teoría. Andrea Ramírez, ya, Andrea, tú. Doctora, tendríamos alterado la respiración por el uso de Ya, musculatura. respiración. Ya, pero también tenemos la apariencia, ¿no es cierto? No está normal Sí. la apariencia y la circulación también nos impresionaría alterado. Entonces, nuestro diagnóstico fisiológico que nos sale con el triángulo de evaluación pediátrica, si volvemos a por aquí, ay, espérenme, si volvemos, ay, no quise parar, esperemos un segundito. ¿Cómo salgo de la presentación? Ay, ahí está. Entonces, perdón. Si volvemos aquí y volvemos a esto de los diagnósticos fisiológicos, a esa acá ya. Si volvemos aquí, ¿dónde nos encontraríamos? A ver. En un ¿Ah? fallo cardiopulmonar, doctora. ¿Ah? ¿En una falla? Cardiopulmonar porque tiene alterado los 3. Ya, todavía, ahora, claro, sí, o sea, sí estaría como a punto, todavía no está totalmente en una parada cardiorrespiratoria, todavía nuestro paciente no tiene una parada, pero sí podríamos decir que estamos frente a un Fallo fallo respiratorio. fallo respiratorio, ¿no? Si bien es cierto, la apariencia está un poco complicada es por el tema de la desaturación, por el tema del uso de la musculatura, está fatigado, como diríamos, ¿no? Pero esta es secundaria a probablemente la hipoxemia que tiene mi paciente. Entonces, lo más probable que tenemos aquí, haciendo unidad porque no está en un paro, lo que tenemos es una falla respiratoria, ¿no es cierto? ¿Y qué deberíamos hacer como medida? Entonces, realizamos rápidamente nuestro ABCDE, que ya sabemos, y como tenemos una falla tanto en la vía aérea como en la tama de respiratorio, ¿cuál sería su primer intervención que harían? A ver, ¿qué me dicen? Lo dejo ahí, me voy a hacer el sample, después hago mis exámenes complementarios y que el niño siga esperando, ¿o qué hago? ¿Quién quiere opinar, chicos? Mira, se van yendo, ¿no? 101, después 87 ahorita, a ver. Nadie quiere hablar. Valeria Torres, a ver, ¿qué dice? Valeria. Camila Díaz. Ay, voy a preguntar, ¿no? Jennifer Fernández, ¿qué harías?
Entonces tengo que intervenir. Recuerden que cuando hay compromiso de la vía aérea, mi paciente está desaturando, está con o incremento del esfuerzo respiratorio, entonces yo voy realizando la intervención, ¿no es cierto? Entonces en este caso lo primero es aportaría oxígeno, ¿no? Para mejorar su estado y para evitar llegar a a que mi paciente, sí, pues como tiene un tema respiratorio, vaya a terminar en una cardiorrespiratorio si no hago una intervención rápida, ¿no? Entonces comienzo a brindarle apoyo, de repente le coloco una máscara de reservorio para mejorar el tema de la respiración, para mejorar su tema de saturación, y lo que debemos realizar inmediatamente después realizar el ABCD y hacer mi intervención, ¿no? Realizo una amnesis a la familia y bueno, encuentro que es un niño de 5 años, que tiene 4 días de enfermedad, tos, rinorrea, hace 2 días se torna más exigente, hace 4 horas dificultad para respirar, antes tenía bastante antecedentes de broncoespasmo, es alérgica a los AINES y tiene dermatitis atópica, y cuando lo encuentro está desaturando con 89, está hipoactiva y en la ocultación encuentro sibilantes en ambos tiempos, tiburaje subcostal e intercostal. Entonces yo tengo ya probablemente mi diagnóstico de mi patología de base, de la causa de esta falla respiratoria. Entonces, ¿qué sería? Y vamos para aquí, recuerden, volvemos acá arribita, ahí, a nuestro cuadrito inicial. En falla respiratoria, ¿qué causas había? Con esa historia clínica, ¿cuál podría ser? ¿Cuál es lo más probable? Un broncoespasmo severo, ¿no es cierto? Entonces ahí ya puedo hacer mi manejo que ya ustedes han realizado, como sería la terapia de rescate para nuestro niño que está con una falla respiratoria, está mencionando la doctora Jenny Rostería. Entonces sería broncoespasmo y realizar el manejo de ese mismo, ¿no es cierto? Muy bien, chicos. Entonces, eso sería todo. Creo que acá ya tienen su clase, ya me está llamando la siguiente docente. Entonces, ¿tienen alguna preguntita, chicos? Doctora, la hipotensión que mencionó es debajo del percentil 5 de la tableta que mencionó, ¿verdad? Ujú. Sí, exacto, percentil 5. Muy bien. Bueno, si no hay preguntas, imagino que está todo claro y ya vayan a su siguiente teoría, que sería para complementar la presente, que sería RCP. Muy bien, chicos, muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctor.